¿Alguien acá ha sentido dolor alguna vez? Todos. Qué raro, porque todos los seres humanos alguna vez sentimos dolor. Y todos los seres no humanos también. Hasta las plantas se dice que le miden por efecto Kindian, que es el aura que tiene la planta alrededor. Cuando se acerca a alguien que la cuida la planta o se acerca a alguien que la lastima, la planta tiene una vibración diferente y un color diferente. O sea, cualquier ser vivo es capaz de sentir dolor. El dolor es una situación muy compleja que tiene componentes físicos y componentes emocionales. O si es por una enfermedad, es algo que se puede saber, se puede identificar, tiene angina, tiene dolor de pecho, tiene una artritis, o sea, esas situaciones agudas, tanto la persona como el médico, que también es persona, ¿no? Lo podemos identificar. Lo bueno de este dolor agudo es que en general nuestro cuerpo viene dotado de todas las posibilidades para resolverlo. Si dejamos de agredirlo y si dejamos de provocar la situación que produce dolor, el cuerpo se va a recuperar. Incluso una fractura lleva más tiempo, pero también se recupera. Cuando el dolor es muy intenso y se va prolongando en el tiempo, cuando es intenso va a presentar otras manifestaciones. Yo me acuerdo una vez que me estaban haciendo un conducto y me dolió y la reacción fue tan fuerte que la siguiente vez que fui al dentista y cuando abrí la boca empecé a temblar, sudoración fría, me puse pálida, realmente casi me desmayo. Esa reacción fue una reacción de tipo autosómico, o sea, de lo que es el sistema nervioso autónomo, que me produjo una serie de componentes extras del dolor. Nos puede pasar a cualquiera según la intensidad que tenga el dolor o el recuerdo que hace que ese dolor que espero sentir, como en esta circunstancia, me sea insoportable. Además de todo eso, la persona puede sentir taquicardia, alteraciones en la frecuencia respiratoria. Todo eso alguno de ustedes lo habrá sentido cuando se cayó, cuando se golpeó, cuando tuvo un accidente. Son dolores agudos. Cuando el dolor agudo no se trata en el momento, va a cronificarse. Esto es un concepto que yo quisiera que ustedes se lleven de acá, porque la mayoría de los pacientes dice, no, yo no tomo nada hasta que no doy más. Y eso es una herencia que tenemos de toda la vida de la humanidad, en la cual hasta más o menos 1896, que se patentó y se empezó a producir la aspirina, lo único que había para el tratamiento del dolor era el opio. Entonces, todo el mundo sabía que era una medicación sin retorno. O sea, la persona que empezaba a tratarse el dolor con el opio quedaba adicta. Entonces, la gente acostumbraba a aguantar hasta no dar más. Bien, 1896 dije la aspirina. Gran cambio en la humanidad. 1945 los corticoides. Otro gran cambio y sobre todo para las personas que tenemos enfermedades autoinmunes. A partir de ahí los antiinflamatorios no esteroides y en los últimos años, bueno, todo el desarrollo que ha venido teniendo la medicina y que nos permite ayudar a todas las personas a estar con menos dolor. Pero lo que quiero que se lleven es este concepto. Una cosa es tratar el dolor cuando recién empieza y otra cosa es cuando no doy más. Si yo cuando el dolor recién empieza tengo una sistemática,
y voy, digamos, haciendo un tratamiento 3-4 días, sobre todo en las personas que tienen inflamaciones y que saben que esto va a durar, no esperen a que la cosa sea inmanejable, porque entonces sí que no sirve un paracetamol o cualquier otro, o un antiinflamatorio, y van a tener que recurrir a cosas más importantes. Ahí se empieza a tratar el dolor, cuando recién empieza. La siguiente. El dolor crónico es aquel que dura más de 6 meses. En algunas entidades, como en la fibromialgia, con 3 meses, por las características del dolor, se considera que ya podemos hablar de dolor crónico. Tiene síntomas que son diferentes a la lesión que lo causó, ¿no? Porque el dolor crónico ha producido una modificación en el sistema nervioso central y periférico que hace que ese sistema nervioso haya aprendido dolor. Entonces tiene lo que se llama huella némica neuronal. Némica es de memoria. Quiere decir que el cerebro ya tiene memoria del dolor. Y es como esos chicos aviondos en la escuela, que la maestra está hablando y dice, yo señorita, yo señorita. Bueno, el cerebro hace lo mismo. Uno toca a la persona o se roza con algo y siente dolor porque ya ese cerebro está muy ducho en ese camino del dolor. ¿Se entiende? Y entonces es como cuando uno tiene un pellejito y uno dice, ay, parece mentira, todo me toca ahí. Bueno, con el tiempo, los dolores que tienen las personas con enfermedades crónicas van haciendo huella y se ponen más sensibles a percibir el dolor. En el caso de, por ejemplo, el lupus, hasta el 30% de las personas desarrollan una alteración de la percepción del dolor, que es la fibromialgia. Bueno, las personas que tienen dolor crónico no saben a veces cómo definir qué es lo que les pasa, cómo empezó el dolor, cuánto les dura o qué lo ocasiona. Es como que el dolor los embarga y toma su manera de ver la vida. O sea, algunas personas se deprimen, pero en general se ponen irritables. Y ojo, esto no nos pasaría a cualquiera en la misma circunstancia. Es el dolor el que cambia el carácter porque sustrae atención. O sea, me roba energía vital para, digamos, acomodarme a una posición o a una... Y me da miedo moverme, me da miedo hacer cosas. Ustedes vieron, yo toda mi vida tuve gatos. Y los gatos, una vez un viento cerró la puerta y le agarró la cola al gato, ¿no? Y le quedó así. El gato se metió abajo de una de las camas, allá en el fondo, donde nadie podía llegar a tocarlo, y ahí se mantuvo, salía solo para alimentarse, hasta que se le fue resolviendo. Quedó con la cola así, ¿no? Pero se ve que después ya no le dolía. O sea, todos tendemos, como los animales, a quedarnos quietos si nos duele. Es natural porque protegemos aquella parte que nos duele. Pero el dolor crónico hace que las otras partes que están protegiendo, por ejemplo, si a mí me duele el codo y yo dejo el brazo rígido para que no me duela el codo, después me va a doler el brazo, el antebrazo, porque esos músculos que están inmovilizando el codo se cansan y también duelen. Entonces ya no sé qué es lo que me duele o por dónde empezó, me duele todo, ¿no? Hay personas incluso que dicen, me duele la mitad del cuerpo. No hay ningún libro de medicina que dijera que la mitad del cuerpo corresponde a lo que sería una raíz nerviosa. Sin embargo, hoy se sabe que el centro de alteración de ese dolor está más arriba de las raíces nerviosas y entonces esa persona percibe de esa manera su dolor como aquella persona que tiene una hemiplegia, ¿no? O sea, digamos, la alteración está de un lado del cuerpo, o sea que el dolor tiene muchas caras. Y uno de los síntomas más importantes que produce es la dificultad para dormir. Es muy difícil dormir con dolor de cabeza para el que no tiene un lupus. A veces la cabeza también duele con el lupus, ¿no?
Pero con cualquier dolor es muy difícil encontrar una posición en la cama. La persona dice, no sé cómo acomodarme. Bueno, hay que tratar el dolor para que la persona pueda dormir. Y al revés, hay que ayudar a la persona a dormir para que la intensidad del dolor que percibe sea menor. O sea, nada es unidireccional causa-efecto. Todo en el cuerpo humano es un sistema de sistemas que están concatenados. Y tenemos que considerar los dos aspectos, y tratar el dolor y tratar el sueño para que el dolor no sea tan intenso. Ahora, ¿qué componentes tiene el dolor? Hay personas que nacen con más susceptibilidad, ¿no? Más susceptibilidad a todo. Hay otras personas que nacen tipo 4x4, ¿no? O sea que no se achican por nada, van para adelante, aprenden fácil, arremeten, se arreglan en la vida. Y se pensaba por qué unos son de una manera y por qué otros no. Y lo que se pudo ver es que hay personas que tienen una codificación genética, por eso ahí hay un cromosoma, que lo que hace es codificar el receptor de serotonina, ¿no? Y esas personas 4x4 tienen en su cromosoma que codifica el receptor de serotonina 2 palitos largos, 2 cromosomas largos. Hay otros que somos la mayoría, que sí, que no, que aprendemos, que nos cuesta, pero podemos, que tienen uno largo y uno corto. Y hay otras personas que tienen los 2 palitos cortos, que son aquellos que nos cuestan las cosas, nos tienen que explicar 2 veces, que somos remolones para atrevernos a hacer algo nuevo. Esas personas que les cuesta todo, también les cuesta la convivencia, les cuesta las relaciones, les cuesta poder, digamos, avanzar en la vida. Y son las personas que con esos 2 alelos cortos perciben más el dolor y son más pausibles de enfermar. Son las que tienen, digamos, es como la plata. Hay una parte de la población muy chica que tiene mucha plata y hay otra muy grande que tiene poca plata. Bueno, esta es la población grande que es capaz de enfermarse y de tener más problemas. Cuando yo tengo esta situación de vulnerabilidad, que me va a hacer más, capaz de tener enfermedades o dolor, tengo más posibilidad de desestructurarme ante estas situaciones. La desestructuración quiere decir que por ejemplo, yo conozco el barrio, conozco la gente, me sé arreglar, tengo rutinas, puedo con todo, estoy estructurado y estoy capaz en el medio en que me desenvuelvo. Pero de repente pasa algo, o me mudo, o me enfermo, o digamos, tengo que trasladarme de país y yo ya no sé cómo arreglarme. Bien, eso es lo que sucede cuando me aparece una enfermedad, y más una enfermedad que no conozco, que nadie alrededor conoce, o que ya el que conoce la peor parte de la enfermedad. Me desestructuro, todas las herramientas que yo tenía para defenderme en la vida no me sirven. El lupus es una enfermedad que hace esto por, digamos, el impacto que tiene en el físico, pero también hay veces que lo hace por el impacto que tiene en el sistema nervioso. Entonces, es muy difícil para la persona con una enfermedad de autoinmunidad arreglarse sin ayuda, porque termina centrado o cercado en su propio mundo sin poder salir y sin poder, ver otras maneras de resolver lo que le está pasando. Entonces debe pedir ayuda. Y en cuanto, la siguiente, por favor. En cuanto a la ayuda que suele, digamos, pedir solamente, es la ayuda médica que, como ven acá, está tomando un montón de medicamentos, y eso es una posibilidad de ayuda, pero la persona tiene que poder identificar su dificultad para afrontar lo que le pasa en la vida,
para poder desarrollar su aspecto psicológico y su aspecto emocional. En general, lo que más nos enferma son las emociones que no podemos tramitar, que no podemos procesar y que nos van a producir un dolor que no tiene que ver con lo físico, que tiene que ver con ese dolor emocional que, perpetuado en el tiempo, produce tensión y va también a producir dolor. Entonces, fíjense cómo dolor es un montón de cosas y hasta acá hablamos de dolor físico. El dolor tiene un componente emocional que es el sufrimiento, que es el acepto o no acepto lo que me pasa. Si lo acepto, yo puedo, en base a una realidad que me discapacita de alguna manera, como decíamos, el gato que se quedó quietito, pero lo asumo, entonces a partir de esa situación yo puedo empezar a crecer en lo que hago en el día a día, en cómo me relaciono con los demás, en cómo vivo, en cómo ejercito mi mente, en cómo puedo manejar mis emociones y de esa manera estos aspectos disminuir la percepción que yo tenga de mi dolor físico. ¿Se entiende? La medicación va a ocuparse del dolor físico, pero no alcanza. Yo tengo que ocuparme de mis aspectos emocionales para poder disminuir la percepción del dolor físico y tener menos sufrimiento. Bueno, el tratamiento del dolor crónico tiene que ver entonces con la parte médica, el apoyo psicológico que el paciente tenga que tener para poder hacerse cargo de esto que decía el doctor, de hacerse adulto y poder considerar la medicación que tiene que tomar, los horarios, la actividad física que debe desarrollar para poder mantener las funciones de su cuerpo, y todo eso necesita a veces un apoyo psicológico para poder realizarse y el apoyo de los pares para poder compartir las experiencias, que es lo que hacen ustedes con los grupos, que son sumamente importantes y que cada uno va volcando su experiencia. Ahora, en esto hay una situación que me parece que tenemos que mencionar. Muchas veces la gente utiliza el grupo de pares para volcar todo lo que tiene adentro respecto de su enfermedad, y eso no es útil, porque los nuevos que vienen a ese grupo salen corriendo cuando escuchan a los que hacen esta catarsis. Eso lo debe hacer el paciente con su médico o con su psicólogo. Y en el grupo tienen que ver cómo descubren entre ustedes de qué manera sí pueden afrontar lo que les toca. ¿Se entiende? O sea, aprender sobre nuevas estrategias, aprender sobre dónde recurrir para conseguir los medicamentos, aprender a valerse aún con lo que a uno le pasa. La siguiente. Voy a cortar acá, déjelo, y a comentarles, porque una de las cosas por las que me pidieron que hablara de dolor es por todo esto que está surgiendo en este momento sobre la ley de uso de cannabis medicinal. Y me parece que todos quieren llevarse algo de eso hoy. Y bueno, yo vengo justamente ahora de una mesa internacional de uso medicinal del cannabis, que fue acá en Puerto Madero. Participa el Hospital Italiano, la UCA, y algunos somos de la UBA. Les cuento cuáles son las posibilidades de esto. Lo que se vio hasta ahora, la ley ya está, aprobada, y hoy me acabo de enterar que ya está la reglamentación ya está y va a salir estos días en el boletín oficial, o sea que a partir de ahí se podrá empezar a utilizar el cannabis medicinal. Pero, ¿quiénes y cuándo y para qué? Y acá el tema de dolor tiene que ver. No es una indicación de primera instancia, no es que la van a poder usar en porque me duele la cabeza y tomo aceite de cannabis o una tintura o fumo un porro. Es una indicación que se utiliza
en tercera o cuarta instancia, o sea que para el manejo del dolor vamos a seguir utilizando en primera instancia el enseñarle al paciente a manejarse con el paracetamol. Ustedes saben que ibuprofeno no les conviene, poder usar otros antiinflamatorios y corticoides, y recién después de eso coadyuvantes del dolor, que son, ustedes conocen, la pregabalina, los antidepresivos, que van a potenciar el efecto de los antiinflamatorios, o sea, hasta usarlos en conjunto. Esa sería la primera y el segundo escalón de tratamiento del dolor. Y después los opiáceos serían el tercer escalón, que es lo que ustedes conocen como tramadol. No sé si alguno lo ha usado, y hay otras variantes. Y recién después de que haciendo todo eso, haciendo reposo, porque si el dolor pasa con reposo hay que empezar por ahí, haciendo todas las medidas de ponerse frío en las articulaciones inflamadas, calor en los músculos que están contracturados, masajes, cremas locales que pueden ser de diclofenac, de indometacina, incluso también hay cremas con marihuana y con cannabinoides y con coca, marihuana, coca y árnica. Hay una, por ejemplo, que se aplican en forma local. Después de haber hecho todo eso, si el dolor no calma, recién en esos casos se va a recurrir, tanto el paciente como el médico, al uso de un cannabinoide. Y tampoco va a ser aislado, sino que va a ser en combinación con todas las otras medicaciones que la persona está usando previamente. Por eso, los médicos vamos a tener que recibir entrenamiento cada 3 meses sobre todas las variaciones que se vayan viendo para poder recetar hacer la indicación de un cannabinoide. O sea, es algo muy regulado, va a estar manejado, digamos, ese paciente tiene que estar registrado en un registro nacional de las personas que tienen enfermedad, tal o cual enfermedad. Van a tener que adjuntarse la historia clínica de esos pacientes y el médico tiene que justificar los tratamientos previos que se hizo y ahí recién indicarlo. En ese caso, el compromiso es que el INTA, por ejemplo, va a producir, va a hacer las plantaciones y va a producir los aceites de cannabis y los va a entregar al paciente que vaya con toda la documentación pertinente. O sea, no es para mañana, no es para cualquier cosa y no es un uso indiscriminado, sino que está muy reglamentado, o por lo menos va a estar muy regulado. O sea que aquel que espera la panacea que le cure el problema o le saque el síntoma de dolor, no, yo creo que mejor empieza por hacer la rehabilitación física que tiene que hacer el apoyo psicológico, cumplir con el tratamiento médico, hacerse cargo de su realidad, que es un flor de trabajo, mientras todas estas cosas se van, digamos, avanzando en las investigaciones y se pueden, en algún caso, que esperemos que no sea el de ninguno de ustedes, utilizar. ¿Se entiende? ¿Se entendió la disposición como es? Y bueno, y que lo importante es prevenir el dolor. El dolor se previene entendiendo por qué se me produce el dolor. Porque el dolor es una protección para la vida. Las personas que tienen agenesia del dolor no viven porque no pueden protegerse. Los que no tienen sensibilidad, no saben lo que está caliente para tener el reflejo de sacar la mano, se golpean y no se dan cuenta. Aquellos que tienen trastornos por ejemplo, sensitivos, por alguna lesión neurológica y no sienten, se fracturan con más frecuencia los miembros que están afectados o tienen lesiones. O sea, el dolor es una protección que me dice que mi cuerpo hasta acá llega y que la función
de, por ejemplo, caminar, tiene un límite. O sea, yo con el entrenamiento que tengo podré caminar, no sé, 50 cuadras si me exijo. No, no me interesa, ¿eh? Yo prefiero tomar el colectivo. Pero si lo necesito, lo puedo hacer. Pero en algún momento llego a lo que es mi límite y me empieza a doler algo. Ese dolor es bueno, no es malo. Es el dolor que me dice, hasta acá podés. Y si yo soy inteligente y me empiezo a conocer, sé que en la cuadra 50 me duele. Así que yo en la 48 ya busco un barcito. Me siento, descanso, paso un rato, miro los mails, etc. Y después seguiré. Pero ese es el autoconocimiento que yo tengo que tener para no despertar aquello que me duele. El mismo autoconocimiento que tengo que tener para, digamos, evitar a la cuñada que me da mal de ojo. O sea, a esa no la veo en lo posible y cuando la veo trato de que sea con mucha gente para que me haga el menor daño posible. ¿Se entiende? O sea, yo tengo que conocer que el dolor, sea físico o sea psíquico, es un límite para preservar la vida y respetarlo. Y que el cuerpo cuando me duele me está diciendo que pare. Y que si me enfermé, la enfermedad también me está mostrando algo que yo tengo que poder aprender a conocer. Es un lenguaje el cuerpo y es un lenguaje el dolor. Entonces, hay veces que lo que tengo que hacer es amigarme para poder leer qué es lo que me estoy diciendo a mí mismo. Yo me hablo de muchas maneras. Una de ellas es, por ejemplo, hablarme directamente, decirme, pero, caramba, ¿qué hiciste? O mirarme al espejo. O también me hablo con un dolor de panza cuando comí de más. Me estoy diciendo, bueno, otra vez no comas tanto. O esto no te hace bien. Y esto es la lectura que yo tengo que hacer de mis propios síntomas. ¿Cuál es el límite que me están poniendo? Por supuesto que después que he tenido la enfermedad y tengo cicatrices, las cicatrices son restos y huellas de lo que me ha pasado. Ya no son un lenguaje actual, ¿se entiende? Es algo que quedó marcado. Como la telenovela dice, se hizo carne en su cuerpo el dolor. Tiene un modo descriptivo muy... Bueno, no estoy hablando ya de la cicatriz, aunque la cicatriz a su vez puede producir dolor por retracción, pero estamos hablando del lenguaje activo del cuerpo. El dolor es un amigo y me dice cuándo tengo que parar o qué me está pasando, y lo que yo tengo que aprender es cómo prevenirlo. Lo mejor que se puede hacer con el dolor es prevenirlo. Bueno, espero que le haya sido útil y si hay alguna pregunta, con todo gusto.